Ya La, listo, la otra profe. ecuación también verás, ahí, esa ecuación tiene para hombres, no me acuerdo ahorita el dato exacto porque es larga la ecuación, esa es la fórmula. Tiene, por decir algo, 5.7283, por decir algo. Y en la otra para mujeres dice 54.2114. Y uno dice, no puede ser, si en el hombre es 5 y en la mujer, pues, ¿por qué es 54? Pero es real, con esos valores. Claro. Es bastante aproximada, pero por ejemplo, si tú revisas la nutrición de Manny Pacquiao. Manny Pacquiao tiene una nutrición de 17,000 calorías diarias. 17,000. Y depende de muchos factores. Por ejemplo, un levantador de pesas ecuatoriano, nacionalizado ecuatoriano, comía 3 pollos diarios. Boris Burov Pues se depende llama. también de las calorías que queman, ¿no es cierto? Depende de las calorías que quema, por supuesto. En los equipos de fútbol primera división que yo he tenido la posibilidad de trabajar, entre 3,000 y 4,000 calorías por día, dependiendo del día y dependiendo si haces doble turno, si haces una sola jornada, si estás previo al partido. Todo tiene variables, no es algo estándar, no es algo específico, es decir, no vas a comer, me invento como nosotros tenemos esa norma del mundo, ¿no es cierto? Desayuno, almuerzo y cena, o desayuno, almuerzo y merienda. Entonces, depende de muchos factores y depende de tu peso y de tu talla, depende si hay enfermedades existenciales o no, o preexistenciales, como se llama. Por ejemplo, un paciente diabético tiene que alimentarse entre 5 y 6 veces en el día y una nutrición basada entre 1,200 y 1,600 calorías. Entonces, ahí viene el asunto de qué mismo hago. Y una persona diabética debería hacer actividad física y debería hacer ejercicio aeróbico, principalmente para bajar, si fuera gordo, la grasa corporal. Porque verán, la diabetes, ¿tiene familiares diabéticos? Sí han de tener familiares diabéticos, ¿no es cierto? O han de conocer a alguno que es diabético. Verán, Sí, profe, sí, sí tengo. Sí tengo ya. el problema con los diabéticos es el siguiente. Verán lo que les voy a decir. A los diabéticos les sube el azúcar, los hidratos de carbono. ¿Cuáles son los hidratos de carbono? ¿Cuáles son? Hidratos de carbono vendría con el arroz. ¿Qué más? Papas. Ya. ¿Qué más? Fideos. Fideo. ¿Qué más? El verde. ¿Qué más? El pan. Muy bien. ¿Qué más? Y El azúcar. las harinas. Pero verán, cuando uno nombra No, arroz, pan, papas, fideos y harinas, ¿no es cierto? Que son 5, que aparentemente son sólidos. ¿Tienen ahí alguna botellita de algún hidratante ahorita este momento con ustedes? ¿Alguna botella de hidratante? ¿Tienen ahí? ¿Tienes, Giovanni? ¿Qué tienes? ¿Qué tienes, Freddy? Una botella de hidratante cualquiera, cualquier hidratante que puedan conseguir. Powerade. Powerade, muy bien. Lea, por favor, la cantidad de hidratos de carbono que tiene el Powerade. Powerade. ¿Dónde estás? Sodio. No lo encuentro. ¿Cuánto tiene de glucosa el Powerade? Ese sí está aquí. Colesterol, sodio. Verán, los hidratos de carbono, todos los que hemos nombrado, estos 5 que hemos nombrado principalmente, arroz, pan, papas, fideo y harina. ¿Con qué se hace el fideo? Con harina. ¿Con qué se hace el pan? Con harina. Entonces, quedan arroz, papas y harina con la que se fabrican 2 alimentos basados en hidrato de carbono. ¿En qué se convierten los hidratos de carbono?
una vez ingeridos y ya dentro de nuestro organismo? Bien. En glucosa. En Energía. glucosa. En glucosa. En glucosa se convierte. Bien, Becker, muy bien. Los hidratos de carbono en nuestro organismo se convierten en glucosa. Entonces, si tú comes siendo diabético, el diabético usualmente evita comer azúcar o comer o tomar bebidas dulces, porque tiene la creencia de que el dulce que consume es el dulce que le perjudica. Es una creencia bien arraigada, muy, muy arraigada en los pacientes diabéticos. Entonces, el diabético evita eso y sin embargo come. Por ejemplo, les voy a dar, y ustedes no me van a dejar mentir que a veces uno come en una parte de su alimentación diaria. Por ejemplo, sopa de fideo, ahí tenemos un hidrato de carbono, ¿o no? Arroz, que es parte fundamental, comillas, de la alimentación de la persona. Sopa de fideo con papa. Sopa de fideo con papas, 2 ahí. Y come arrocito con papita frita, 4. También. O come fideíto tallarín con papita frita, 4. Y para el juguito del tallarín le humedece un pancito para que no se desperdicie y se come el juguito del tallarín, 5. Es decir, en una sola comida la persona puede llegar a consumir 5 hidratos de carbono. Y esos hidratos de carbono se convierten en glucosa. Entonces, en el diabético, ustedes si tienen parientes diabéticos, hay que hacerles entender a los diabéticos que lo que más les perjudica son los hidratos de carbono. Entonces, por ejemplo, le dice a uno, a un diabético, un vasito de cola, dice, no, muchas gracias, no, pues soy diabético. Más bien si me da con la mitad de Wittig, porque tenemos agua mineral, ¿no es cierto? Por poner un nombre. Y resulta que se come sopita de fideo, un pedazo de pastel y arrocito. Y si le sube la glucosa, le va a culpar a la cola. La cola o la gaseosa, ¿con qué tipo de endulzante tiene? ¿Con qué endulzamos? Esa azúcar blanca que nosotros usamos, ¿qué nombre tiene? Azúcar refinada. Sacarosa. Pero es sacarosa. Y la sacarosa es una molécula grande que al desdoblarse se convierte en glucosa. ¿Qué azúcar tienen las frutas? Su nombre lo indica. Fructosa. Fructosa. De fruta, fructosa. Muy bien. Perfecto. Tiene fructosa. Entonces, hay frutas que el diabético no los puede consumir. La leche, ¿qué azúcar tiene? Su nombre Lactosa. Los lácteos, ¿correcto? Entonces, cada cosa tiene su azúcar y nosotros consumimos azúcar refinada y después nos dicen no deben consumir los blancos porque los blancos son perjudiciales para la salud, para la persona. Ahora, si una persona es diabética, de hecho va a tener que disminuir la cantidad de hidratos de carbono porque esos se convierten en azúcar y eso le va a subir el nivel de azúcar en la sangre. 1, 2. Si tienes la glucosa alta, todo el tiempo elevada la glucosa y eres diabético, hay 3 daños terribles en el organismo, 3 daños fatales en el organismo. La diabetes es una enfermedad con la cual uno puede aprender a convivir. ¿Qué se le daña al diabético? ¿Qué órganos principalmente? 3, cuénteme, ¿cuáles son? Debe ser el hígado. No, otro. ¿No? El páncreas. No, el páncreas es el que produce la insulina. Otro. Profe, buenos días. Con los riñones. Riñón. El diabético con la glucosa elevada y permanente le daña el riñón y le produce una complicación terrible llamada nefropatía diabética. Y el diabético que tiene glucosa elevada, permanente y largo, termina en diálisis. Nefropatía diabética, una complicación gravísima. Termina dependiendo de una máquina de diálisis. ¿Qué otro órgano se daña? El corazón y los vasos sanguíneos. El corazón puede, pero no tanto. Otro, vasos también, pero no tanto. Otro que se les ocurra. No importa, equivóquese porque ustedes no son ni diabetólogos
¿Cuál? El estómago. No, les voy a decir, no se preocupe. Se daña la retina del ojo, y la retina es la parte del nervio que queda en la parte posterior del ojo, que es la que capta la imagen que tú ves y la llevas el nervio óptico y hacia el cerebelo para que gire la imagen y te proyecte a ti en el cerebro de frente. Al presentarse retinopatía diabética, el paciente con glucosa alta permanente y largo tiempo queda ciego. Otra complicación terrible. Primero riñón, nefropatía diabética, retina, retinopatía diabética, y una también grave es la neuropatía diabética. ¿Qué es la neuropatía diabética? La neuropatía diabética, como su nombre lo indica, los nervios se alteran principalmente de los dedos de los pies. Entonces, el paciente diabético no siente porque pierde la sensibilidad, y si tiene una uña un poco larga y puntiaguda que le comience a pinchar y a lastimar en el dedo de al lado, el paciente, como no siente, no se da cuenta, llega un momento en el que se ve el dedo y el dedo tiene negro. ¿Qué toca hacer si tiene negro? Amputar. Amputar. Eso se llama neuropatía diabética. Entonces, el diabético que no se controla, que cree que no pasa absolutamente nada, puede terminar ciego, en diálisis y amputado. Yo tuve un gran amigo mío que terminó ciego y en diálisis. Entonces, nosotros en la actualidad pedimos un examen muy importante en sangre, muy importante, que se llama hemoglobina glicosilada. La hemoglobina glicosilada alta me indica a mí que mi paciente con diabetes o con glucosa elevada tuvo una glucosa alta durante los últimos 3 meses o por 3 o 4 meses, entre 90 y 120 días. Busquen el valor normal de hemoglobina glicosilada. Busquen, saquen ese aparato bonito llamado teléfono celular y busquen. Valor normal de hemoglobina glicosilada. De Iblo. ¿Cuánto dice Freddy? ¿Podría repetir la última parte de la pregunta? Hemoglobina glicosilada. Dice que normal es Dice menor que es menor a 5.7, profe. Perfecto. Muchas gracias, Darío. Ya lo diabetes encontró. Es menor a 5.7 miligramos por decilitro. Ese es el Sí, valor. se ubica entre 5.7 a 6.4. dice. Ya, pero no pasa de 7, ¿correcto? Ese es el Sí, valor. Depende. Ferchi encontró posiblemente de otro laboratorio, porque cada laboratorio a veces tiene un reactivo. ¿Ya? Entonces te da el valor. Porque siempre tienen que darte un rango de entre y entre. Entonces, si encuentras una persona con hemoglobina glicosilada de 7, quiere decir que en los últimos 90, 120 días tuvo glucosa alta, y el pronóstico es fatalmente mal. ¿El valor normal de la glucosa cuál es? Busquen en su teléfono. Profe, es entre 140 y Dice 199. inferior a 140. Darío, ¿cuánto dice Darío Tonato? 70 y 100. 70 a 100. Ese es el valor normal. Otros laboratorios de otros reactivos dicen que el valor normal es de 70 a 110 también. Miligramos por decilitro es el valor normal de la glucosa. Activen las cámaras, estamos tomando lista. Entonces, si una persona tiene una glucosa alta y sostenida y mantenida, se daña riñón, se daña retina, se dañan los nervios y puede tener un final fatal. Por lo tanto, el paciente diabético tiene que ser primero culto en su enfermedad, muy culto en su enfermedad. Segundo, saber controlarse el mismo la glucosa. Tercero, cortarse las uñas de los pies de forma adecuada. Cuarto, usar chancletas para cuando va y sale del baño, porque puede lastimar si a veces la glucosa elevada tampoco deja que cicatrice bien. Y las infecciones en los diabéticos hacen que la glucosa se eleve. Y si no trata la infección, la glucosa no baja.
Y la nutrición de los diabéticos, a propósito de la pregunta del inicio de clase, ¿cuántas calorías debe consumir uno en el día? Que hay fórmulas, el diabético debe consumir entre 1.200 y 1.600 calorías divididas en 5 a 6 comidas en el día. Entonces, pero tantas comidas sí, porque el diabético tiene que consumirla en esa relación para mantener un nivel de glucosa estándar o estable. Doc, hay una pregunta. Dígame. En las personas normales ya hay un porcentaje que usan el 60-20-15, 65-20-15, algo así. ¿Has Sí, escuchado? de De alimentación. carbohidratos, proteínas y grasas. Sí, correcto, de ¿Es el mismo alimentación. porcentaje para los diabéticos? A ver, cuando una persona ya es diabética, hay una especialidad que se llama nutrición. ¿Ya? Entonces, tiene que verle el diabetólogo, que es un súper especialista, o el endocrinólogo, que es un especialista también importante, o el médico internista también, cualquiera de esos tres. Junto con ese médico tiene que verle un nutricionista o una nutricionista que también son años de estudio como ustedes están estudiando. Entonces, a veces uno opina de determinada carrera sin saber que tiene varios años de estudio. Opinamos de deportes sin haber estudiado deportes. Ahora ustedes entienden que el deporte es una cosa diferente y es una ciencia. El alimentarse y el nutrirse es una ciencia también. Lo que tú dices es correcto, Darío. Yo utilizo 70-25-5. Ahora, uso 70-25-5 hidratos, proteína y grasa, en ese orden, en una persona adulta como la que estamos viéndonos de este momento. Pero en los niños, por ejemplo, ¿qué es lo que uso? Ahí invierto la fórmula o invierto las cantidades de. En los niños yo utilizo muchísimo proteínas. Proteínas. ¿Por qué se utiliza muchas proteínas en los niños? Porque las proteínas hacen que haya más conexiones neuronales, más conexiones entre neurona y neurona, y los chicos sean mucho más inteligentes. Por ejemplo, las casas antiguas, tú entras a una casa y prendes la luz del interruptor que está junto a la puerta, porque era lo normal, ¿no es cierto? Y para apagar tenías que levantarte de la cama, ir al interruptor que está junto a la puerta y apagar la luz. Después asomaron los interruptores dobles, donde tú podías prender de la puerta de tu cuarto y apagar junto a la cama de tu cuarto. Entonces, ahí vamos, ya vemos que la cosa cambia, varía. Hay luces que se prenden con aplauso y se prenden. Hay luces que se prenden con orden de voz y se prenden. Como utilizan ustedes mucho el celular, con la aplicación del celular, prendes y apagas todo lo que tú quieras en la actualidad. Entonces, esas inteligencias, hablando, por ejemplo, del prender de abajo y apagar de arriba, prender de la entrada y apagar junto a tu cama, en los niños, también el uso, el consumo, no el uso, el consumo de proteínas hace que las conexiones neuronales sean mucho más numerosas. Si bien se conecta una neurona con otra neurona, porque tiene un solo axón, pueden conectarse, en lugar de que se conecten, me invento, 100 millones de neuronas como tenemos posiblemente nosotros, se conecten 200 millones de neuronas. Y eso hace que los chicos sean mucho más inteligentes. Entonces, a los niños se les da muchas proteínas, y se hacen mucho más inteligentes. No importa si es un gordo, si es un flaco, si es un alto, si es un chiquito, pero que sea inteligente, que es importante para cualquier actividad de la vida, puede ser deportes, puede ser administrativos, puede ser escritores, puede ser matemáticos, ingenieros, electricistas, mecánicos, albañiles, lo que quiera, pero inteligentes. Y eso en la vida es bueno. Entonces ahí cuando son niños yo invierto. Y la gente dice, pero yo no tengo para darle proteínas a mis guaguas, por ejemplo. Yo no tengo la capacidad de tener carne, por decir algo. Las proteínas están en las leguminosas, si bien son proteínas de origen vegetal, son proteínas. En los huevos son proteínas igual. Entonces, hay variedad para poder alimentar en forma correcta y buena a nuestros niños y al adulto dependiendo de las relaciones que tenga, de la actividad física que haga.
respecto a la pregunta. Entonces, sí, hay fórmula para calcular el número de calorías que uno consume en el día. El asunto es que hay que saber en qué momento del día yo como y cada cuánto como esas calorías para llegar a tener una nutrición adecuada si hago actividad física. Eso no quiere decir que los que son diabéticos no tienen que hacer actividad física, deben hacer actividad física, porque eso les ayuda a bajar el nivel del azúcar en sangre también. Eso les ayuda a quemar la grasa corporal y por ende a bajar la glucosa. Tienen que hacer ejercicio aeróbico, vivos o muertos, entre comillas, si cabe el término, las personas diabéticas. Muy bien, ¿alguna otra pregunta? Sí, yo tenía una Listo, curiosidad. gracias, profe. Espérese. Darío, una pregunta de Freddy Salguero. Dígame, Darío. Darío Topata. No, yo gracias, me logró responder la pregunta que necesitaba. Muy amable. Freddy, pregunta. Profe, yo tenía una curiosidad hace mucho tiempo atrás sobre el tema de la quema de calorías. Ya. ¿Cómo puedo determinar? He buscado así un poquito y no he encontrado. ¿Cómo puedo determinar cuánta caloría gasto en un ejercicio? Ya. O sea, por decir, en este momento levanto el brazo y es una quema mínima de caloría, pero ya es una quema. ¿Cómo determino esa quema de caloría? Verás, lo que estamos aprendiendo nos está determinando qué tipo de trabajo y tú de acuerdo al tipo de trabajo que haces vas a determinar qué tipo de actividad, en qué rango de actividad estás trabajando. Ya lo vamos a ver, el viernes ya lo vamos a ver. Entonces tú tienes que saber si estás trabajando, por ejemplo, los ejercicios que hemos estado haciendo, que son un poco irreales, pero reales a la vez, te dice que estás trabajando vos al máximo de intensidad, porque hemos multiplicado la frecuencia cardíaca máxima por 90. Y tú no puedes trabajar de 90 minutos a 180 y pico de latidos por minuto. Eso es irreal, es imposible. Entonces, de acuerdo a la actividad que tú vayas a realizar, sabes cuántas calorías puedes quemar. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Si tú haces actividad aeróbica por 90 minutos, que lo puedes hacer porque tienes una intensidad baja y un tiempo prolongado, puedes calcular el número de calorías que quemas. Eso es importante. Entonces, todavía nos faltan para llegar a esos factores. Todavía nos falta, pero podemos calcular. Y también sabemos que las calorías, un gramo hay una mnemotecnia que dice 449. Hidratos de carbono te dan 4 calorías. Proteínas te dan 4 calorías. Y grasa te dan 9 calorías. Entonces también depende de lo que tú ingieras para saber qué es lo que quemas. Y ya vamos a ver una relación del porcentual de grasa que tenemos en la clase nuestra también, que es la medición de la grasa corporal. Y eso también nos va a dar una pauta para saber qué tipo de actividad voy a hacer en mi planificación. Entonces, pues, se puede calcular, todo se puede calcular. Todo es científico. Todo es científico. Ya, profe. Profe, Muy pero bien. para quemar, Mateo, ya te doy la palabra, Darío. Mateo. Profe, ¿cuánto tiempo puede hacer ejercicio una persona diabética? Una persona diabética tiene que hacer actividad física aeróbica, es decir, por lo menos 30 minutos de ejercicio. Y eso lo calculamos en el porcentual de trabajo aeróbico. Ya vamos a ver, porque tenemos trabajo en porcentual aeróbico, anaeróbico láctico y anaeróbico aláctico. El trabajo aeróbico, ¿qué consume de tu organismo? Consume la grasa corporal. Por lo tanto, si tú haces un trabajo aeróbico, tienes pérdida de grasa corporal y por lo tanto disminuye el nivel de azúcar en la sangre, porque la glucosa, en lugar de irse a la grasa, como pasa y se ha demostrado científicamente, va al azúcar, va a la glucosa y la desdobla y mantiene los niveles estables de glucosa. Te baja la presión arterial, 20 milímetros de mercurio la sistólica, 10 milímetros de mercurio la diastólica. Entonces, un diabético debe hacer actividad física por lo menos 30 minutos. Ya vamos a calcular a qué número de pulsaciones debe realizar. ¿Correcto? Pero debe hacer, aeróbico tiene que hacer. Y también puede hacer fuerza y potencia, puede hacer.
O sea, mejora de la masa muscular también la puede hacer, no hay problema. Pero principalmente aeróbico si es que es gordo, porque verán, hay dos tipos de diabéticos. Hay, o más bien dicho, hay presentaciones en la diabetes. Antiguamente se decía que la diabetes era la enfermedad de las 3 polis, decíamos. Polidipsia, poliuria y polifagia. Es decir, mucha sed, mucha orina y mucha hambre. Así se determinaba cuando yo comencé a estudiar mi carrera, eran las 3 polis. Polidipsia, mucha sed, poliuria, mucha orina y polifagia, mucha hambre. Después de un tiempo de estudio, llegó a determinarse que la diabetes era la enfermedad de las 3 P. Polidipsia, mucha sed. El diabético siente mucha sed y toma mucho líquido. Poliuria, si toma mucha sed, si tiene mucha sed y toma mucho líquido, orina muchas veces. Y pérdida de peso. Es decir, cuando ustedes tengan una persona que pierde peso y se dan cuenta que ha bajado de peso demasiado, usualmente nosotros los médicos nos guiamos por 3 cosas posiblemente. 1, diabetes. 2, problema de tiroides. Y 3, cáncer. Entonces, hay que hacer una buena historia clínica para poder determinar. Pero el diabético a veces pierde peso. Y a veces las personas obesas tienen la tendencia a hacer diabetes. Por eso que la cirugía de bypass gástrico, balón gástrico, manga gástrica, en el que se recorta una parte del estómago, o sea, hablado es muy fácil, hecho es complejo, baja los niveles de glucosa. Por lo tanto, también se ha demostrado y se ha comprobado que la cirugía de manga gástrica o bypass gástrico sirve para los diabéticos. Pregunta. Una consulta. Dígame usted. ¿De qué depende que a uno le baje la presión y se le comience a amortiguar, o sea, las manos, el cuerpo? A ver, baja la presión, Elenita, tomada la presión arterial, o esa sensación de que me decaigo y me amortiguo y me desmayo. Mucho frío. O sea, demasiado frío y Verá, escúcheme, escúcheme. Las manos. La gente usualmente le llama, se me bajó la presión cuando tiene esa sensación de desmayo, sudoración, se pone pálido, se le amortiguan las manos, tiende a caerse, se le obnubila la visibilidad. Les dice, se me bajó la presión. La gente le llama eso, ¿no es cierto? Entonces dice, se me bajó la presión. Entonces, si se te bajó la presión, súbete la presión nomás, pues, ¿no es cierto? Y no es tan así, pues. Le dan ese nombre a un montón de cosas o de momentos que puede ser una lipotimia, que puede ser un TIA, que es una pérdida transitoria del tiempo-espacio, puede ser una hipoglicemia, es decir, una baja de la glucosa en ese momento, puede ser una hiperglicemia, es decir, está entrando en un coma hiperosmolar, puede ser una hipotensión postural, es decir, donde se me baja la presión arterial porque me siento de golpe o me levanto de golpe de estar acostado. Puede ser que la tiroides no esté funcionando bien y tenga T4 TSH alta o baja. Entonces, esa frase, se me bajó la presión, es terrible. O sea, al médico dice, se me bajó la presión. Entonces uno como médico dice, súbete la presión nomás, pues, ¿no es cierto? O se le baja la presión, como ella tiende a desmayarse y le dan un caramelo. Entonces, hay que determinar el porqué. Y el amortiguamiento tiene que ver con la conducción nerviosa. Tiene que ver con los cables que llevan la electricidad. Entonces, esa sensación de amortiguamiento puede ser por depresión de vitamina B. Entonces, pueden haber varios componentes aquí. Ejemplo, tiendo a desmayarme. Yo que ya estoy viejito, ayer me dijeron que ya era de la tercera edad. Yo me levanto y yo me mareo. Entonces, ¿qué hago yo, Jaime Flores Ruata? Primero me siento, me quedo medio minuto, entonces se llama la ley de los medios minutos, me quedo sentadito ahí, 30 segunditos, cuento 30, me levanto, cuento 30, y ahí comienzo a caminar y vengo a darles clase, tiendo la cama, me voy a coger un cafecito. Pero antes yo me levantaba de acostado a parado y salía caminando, no hay ningún problema. ¿Qué es lo que yo considero que me está pasando? Estoy haciendo hipotensiones posturales. Es decir, al sentarme de golpe, la sangre por una norma de física normal, baja la sangre del organismo y se va hacia el tronco, el abdomen, las extremidades. ¿Correcto? Entonces me quedo sentado hasta que la sangre circule, llega a mi cerebro y mejoro.
Me levanto y ya estoy bastante bien. Pero si me levanto de acostado a parado a querer caminar, me mareo. Pero ya también tengo 57 años. Entonces, en este caso, respecto de la pregunta suya, yo haría primero exámenes de glucosa basal, sí, glucosa en ayunas. Haría exámenes de T4, TSH, T4 y TSH. Colesterol, triglicéridos, eso no produce mareo. Eso te infartan y punto. Eso, y tomaría posiblemente complejo B, una tabletita al día durante unos 30 días. Pero primero determinaría esos resultados de laboratorio para saber cuál es la razón de esa sensación de decaimiento, manos frías, sudoración y amortiguamiento. ¿Ya? Doctor, lo que pasa es que esa persona sufre de la tiroides, o sea que por lo que tiene la tiroides es lo que le da esos síntomas. Ya, vio que, verá, cuando usted me pregunta, o sea, por eso la telemedicina no es buena, porque si yo no examino, no llego a un criterio. O sea, yo le puedo dar una guía como estoy haciendo en este momento. Si la paciente se conecta conmigo y conversamos como estamos conversando, yo no sé si tiene el pulso filiforme, yo no sé si tiene, por decir algo, un soplo, si tiene una hepatomegalia, si tiene una cardiomegalia, o sea, son cosas así. Entonces, conjeturando, si me pregunta mi paciente, yo le digo, o sea, me pregunta y me convierto en medio brujo, pero algo he estudiado. Entonces digo, vamos a investigar. Tiroides primero, glucosa segundo, y voy a tomar complejo B. Vitamina B porque me dice, me están amortiguando, haciendo una sensación de frío y amortiguamiento, complejo B. Entonces, ¿qué examen le mando? T4, TSH, glucosa en ayunas. Si yo le tuviera presente a mi paciente ese momento, le haría pruebas de equilibrio para ver si el problema no es de origen neurológico, periférico o central. Entonces le haría pruebas, por ejemplo, le haría un examen neurológico. Otro día tuve una paciente con una parálisis facial y me llamó el hijo, le dije, haz una video. Le puse a la mamá y se le veía cómo se le torcía la boquita, pero quería saber si estaba orientada en tiempo, espacio y persona. Entonces les digo a la gente que está ahí, no le corrijan lo que le voy a preguntar. Le digo, ¿qué día es ahora? Y alguien le dice, viernes. Le digo, no le digan nada, déjale que ella hable conmigo. Le digo, más o menos, ¿qué horas son? Y me dice, más o menos, yo creo que, sí me el reloj, las 10. Entonces le digo yo, ¿de la mañana o de la noche? Y me dice, de la noche. Muy bien. ¿Cómo se llama el presidente de la República? Me contesta. Le digo yo, ahí vamos a ver las funciones mentales superiores, por ejemplo. Le digo, ¿en qué se parece un plátano a una manzana? Y me dice, no se parecen en nada. Digo, muy bien, si no se parecen en nada, ¿en qué se diferencian? Entonces dice, el uno es alargado y el otro es redondo. El uno es amarillo, el otro es rojo. Perfecto. ¿Pero en qué se parecen? Le digo, ¿son salados o son dulces? Me dice, son dulces. ¿Esa es una semejanza o es una diferencia? Dice, es una semejanza. Entonces vas evaluando tú neurológicamente cómo está tu paciente. Yo le digo, por ejemplo, ahí viene otra parte del neurológico. Le digo, si yo digo blanco, ¿qué sería lo contrario? Me dice negro. Si digo alto, bajo. Gordo, flaco. Perfecto. Un día le pregunté a un paciente, le digo, si yo digo alto, ¿qué sería lo contrario? Y él me dijo, siga. Y yo me quedé pensando porque tenía acá ya el alto bajo, ¿viste? Porque yo siempre pregunto, pero no siempre le pregunto al mismo paciente, pues, ¿correcto? Y cuando me dijo siga, yo digo, este man está mal, pues. Y el que estaba mal era yo. Entonces, es una guía la que estamos viendo, Elenita. ¿Estamos claros? Entonces, sí tenemos una idea importante de la medicina y hay que ver qué pasa con el T4-TSH, porque la tiroides te controla desde la punta del pelo hasta el dedo meñique del pie izquierdo. Por lo tanto, esos exámenes son básicos, hablando de una persona a la cual no le he podido ver, ni le he podido chequear, ni he podido hacer un criterio médico clínico y un diagnóstico presuntivo. Pero los antecedentes son importantes, así que hay que hacer T4, TSH y glucosa. ¿Hecho? Ya, doctor. Le atiné bien. Sí, lo que pasa es que esa consultita tenía, como ahora no hay cómo nomás salir a
o sea, se hace atender y mi tía es la que tiene esto, tiene Ya. la tiroides, y entonces dice que se le está, o sea, haciendo hormigueos en las manos Correcto, pero y desmayo, por eso. debe estar tomando alguna medicación o no toman la medicación. El problema con las personas que tienen enfermedades crónicas, toman la medicación una vez sí, otra vez no, una vez toman media tableta, después toman 1,5 porque ha sido una, en lugar de tomar a las 2, toman a las 3 y en la noche toman a las 9, en lugar de las 8, o sea, manejan, entre comillas, creyendo que... Y una cosa importante... Andy. La losartán no es para eso. No, no, Tiroxina. es la tiroglobulina para eso. Y se toma una vez al día, ¿verdad? Sí, se toma una vez al día. Losartán es para la hipertensión arterial. Para la presión. Sí, busca losartán. Para la presión. Sí. Doctor. Dígame. Ella dice que toma la pastilla. La levotiroxina, buenos días, tomo la levotiroxina de 50. Perdón. Sí, levotiroxina de 50 microgramos, sí. Pero posiblemente haya que ajustarle la dosis o está tomando en horario inadecuado también. Lo estoy tomando en ayunas. Sí, pero a ver, por ejemplo, yo, Jaime Eduardo Flores Bata, yo ayuno todos los días. Entonces me tomo yo a las 11 de la mañana porque hasta esa hora no he comido. Entonces tiene un horario. Si bien es en ayunas, tiene un horario. Cuando le dice a la persona, se toma en ayunas, yo no desayuno. O sea, me puedo tomar a las 11, a las 12. Ayer, la primera comida mía de ayer fue a las 3:45 de la tarde. Entonces pasé en ayunas a las 3 de la tarde. Entonces me podía tomar a las 3 de la tarde. Entonces, si bien es en ayunas, significa que yo me debo tomar 7 de la mañana y todos los días a las 7 de la mañana. Pero un día me tomo a las 7, otro día me tomo 7:15, otro día me tomo 7:30. El otro día, el domingo, me levanto más tarde para desayunar, me tomo a las 8. Entonces, esas cosas uno tiene que cambiar. Y hay que hacer los exámenes para ver el nivel, el valor de T4 TSH. ¿De acuerdo? Nos salimos. Gracias. Encantado. Pregunta. Profe, yo tengo una pequeña consulta sobre un casito que tengo. Ya, dame un segundo. Andy Pantoja, losartán, ¿para qué se toma? Para la presión. Muy bien, o sea, no sé si les mandaron a ustedes a que me pregunten a ver si era médico. No, mentira, siempre. No, lo que pasa es que igual que con la compañera de mi papá tiene la tiroides. Y entonces él siempre está con el... Entonces dice que tiene flema y le produce tos. A papá hay que hacerle una endoscopía digestiva o una broncoscopía o uno no quita lo otro, o un examen, un eco del cuello y tiroides. Porque ese no tiene mucho que ver con la tiroides a veces. Una cosa que dice que le da mucha flema, que tiene mucha flema. Sí, pero la flema no tiene que ver con tiroides. La flema no tiene que ver con tiroides. Hay que buscar otra razón. Si bien la tiroides te controla todo el organismo, hay que buscar otra razón, otra causa. Les quería decir una cosa antes de continuar. ¿Se acuerdan que vino la frase quédate en casa? Apenas asomó esta pandemia, ya que vamos ya 100 días, ¿no es cierto? Vino la frase quédate en casa. Resulta que hoy día, hoy, 1 de julio, que estamos comenzando el segundo semestre de este año 2020, esa frase quédate en casa tiene más vigencia que antes, pero a la enésima potencia. Porque el sistema sanitario está colapsado totalmente. Por lo tanto, no vas a conseguir una cama de terapia intensiva, ni un respirador. Antes, por lo menos, vos si tenías plata, te ibas a la clínica Pepito, Carlitos, al hospital privado Juanito y Mariita, y te atendían y te ingresaban en terapia intensiva. Hoy día, 1 de julio, no hay camas de terapia intensiva y por más plata que tengas, no vas a poder conseguir. Por lo tanto, la situación está bien compleja. Entonces salgan lo exacta y lo estrictamente necesario, y si no salen, mejor todavía. Por eso la frase quédate en casa hoy es más esencial que nunca,
porque estamos en una etapa súper compleja. Entonces, si yo me enfermo y necesito terapia intensiva, aunque tenga toda la plata del mundo, no voy a conseguir. Y no es un asunto de hacer un cuartito más o de poner un respirador más allá al ladito nomás. No es así. Así que por Dios les digo, no salgan, no salgan. Si es que es estrictamente necesario, háganlo. Nosotros los médicos tenemos que salir porque estamos en primera línea de lucha contra esta enfermedad terrible. Ayer murió un médico, el cual anteriormente se había contagiado de COVID, se curó, salió aparentemente con inmunoglobulinas altas y él confió que ya que estaba inmunizado. Aparentemente le infectó otra cepa de COVID y murió. Verán que le estoy diciendo con nombre y apellidos. Nosotros tenemos un grupo de médicos de mi promoción 115 y pasamos mucha información fidedigna y creíble. Y leí en las noticias de un senador, creo, chileno, el que volvió a reinfectarse. Entonces, se ha descubierto que las cepas son diferentes. Es decir, este virus ha mutado, ha cambiado tanto, tal es así que la primera paciente Made in Ecuador que llegó de Europa, ¿a dónde llegó? Pues esta señora bonita, la primerita, a Babahoyo, creo que fue. ¿Ya? Tiene una cepa, según los estudios que hicieron, tienen una cepa, y el primer paciente que murió en Quito, un holandés que murió con COVID-19, tiene otra cepa. Entonces, para tener una idea, nos están atacando con carros, camionetas, 4x4, volquetas, colectivos, o sea, cada una es diferente el de las cepas. Entonces, yo les pido, la frase quédate en casa, hoy en día, hoy, está más vigente que nunca. No salgan, porque si se enferman, no van a tener una cama de terapia intensiva. Está complejo. Esto les quería decir, casi se me pasa por alto. Pregunta, chicos. Profe, yo tenía una duda antes. Dígame usted, una duda. Fercho, Bien. profe. Fercho, dale. Después lo que pasa es que... Gardel. Ya, lo que pasa es que me dice mi tío que tiene no sé, una sensación, dice que le quema a un lado de la cara en ratos cuando está sentado y dice que como que se le nubla, se queda como con un baggy, como que se fuera a desmayar. Verás, ¿De qué depende? ¿Qué será? Hay que hacer lo mismo, o sea, hay que pensar primero en glucosa, pero si hay un dolor de la mitad de la cara y molestia de la mitad del cráneo, se puede pensar en una jaqueca o migraña, que es una vasoconstricción específica de los vasos. Sí, dice que le quema el lado derecho acá. Derecho. Hay que averiguar, hay que hacerle una toma de presión arterial diaria, a ver cómo van durante 15 días por lo menos, para ver si tienen las presiones arteriales fluctuantes o altas. Eso hay que hacer. Tomar la presión arterial, hacer examen de glucosa, obligatorio en ayunas, y dale Tempra Plus, que es acetaminofén más cafeína. Posiblemente sea una jaqueca o migraña que es la que está sintiendo, pero sería bueno hacerle un chequeito para ver qué pasa con la sensibilidad de un lado en relación al otro. Ahí sí toca hacer otro tipo de exámenes. Yardel. Muchas gracias, profe. Encantado. ¿Nada? No, profe, nada, tranquilo. Ya, okay. No, siempre estoy tranquilo. Ok, muy bien. Bueno, mis chicos, vea, a veces en presencial me pasa lo que me pasa ahorita con ustedes por vía Zoom. A veces hacen una pregunta que no está fuera del tema porque es parte de la cotidianidad y de la forma de vida. Y a veces nos vamos una hora entera en preguntas respecto de medicina, de casos, de parientes, y para eso estoy. Entonces, en lo que nos queda, vamos a hacer unos ejercicios. A ver. Profe, yo una pregunta. Dale, Eduardo. Profe, verá, ahorita acabo de ver en la plataforma, dice un deber de 2 de julio, dice, que toca entregar.
Dice buscar la frecuencia cardíaca de los deportistas que se menciona en clase, dice. Ese deber es de los atletas de élite, no, también toca subir el mismo ahí. Sí, verán chicos, tenemos que hacer grupos de 10 personas, ¿no es cierto? ¿Sí? Sí. Ya. Entonces, el autoinstruccional va a ser el trabajo de esas 10 personas en un Excel bien bonito con todos los datos de esas personas. ¿Correcto? Con los datos de esas 10 personas. Ese es el trabajo del autoinstruccional. Entonces, tenemos que ir con edad, sexo, frecuencia cardíaca basal, frecuencia cardíaca de reposo, frecuencia cardíaca máxima, frecuencia cardíaca de entrenamiento, porcentaje de grasa, tipo de trabajos de acuerdo a eso con frecuencia cardíaca de entrenamiento, y si fuera un deportista elite, uno de ellos que participe en nuestro grupo de 10, podríamos hacer frecuencia cardíaca supramaximal. ¿Correcto? Profe, Entonces, en ese caso, por ejemplo, ¿cómo yo determino mi frecuencia cardíaca basal si se hace al momento de despertarme, pero al momento de uno despertarse, como usted decía, la alarma, uno se mueve por apagar, si no, claro, o sea, por eso, ya se altera. Sí, correcto. Tienes toda la razón del mundo. Por eso es lo que las frecuencias cardíacas basales para las sesiones de entrenamiento se hacen con los elite, pues, en el que se despierta y tiene su reloj y mira. O sea, lo primero que hace es mirar su reloj. O por último, le hace dormir, le pone GPS para que le haga una lectura. Pero no sé si haya GPS para leer durante 8 o 9 horas. Durante el sueño también hay un sueño que se llama MOR, REM o paradojal. MOR porque son movimientos oculares rápidos, que es mientras tú estás soñando y mientras estás acostado te mueves para todo lado. Y eso se llama paradojal porque se supone que estás durmiendo y te estás moviendo y los ojos a través de los párpados se puede ver a la persona cómo se mueven para todo lado. Por eso se llama MOR. Se llama REM porque es Rapid Eye Movements, es en inglés, que yo no domino el inglés, pero así se llama. MOR, REM o paradojal. Paradojal se llama porque se supone que estás descansando y los ojos están bailando. Entonces es paradójico que en lugar de descansar los ojos bailen, pero se llama así. Se llama, entonces, durante esa etapa del sueño en la que tú estás soñando, posiblemente la frecuencia cardíaca tuya esté elevada. No les ha pasado que están soñando y se despiertan asustados. Que te despiertas amortiguado la mano, dolor de pecho, todo eso. Pasa. El brazo dormido. Profe, buenos días. Yo tengo una pregunta. Para la Paul, frecuencia basal, ¿tiene que ver mucho cuánto descansó el deportista o no tiene nada que ver eso? tiene que ver, es que lo que pasa es que si descansas 8 horas, vas a tener una frecuencia cardíaca basal correcta. ¿Ya? Entonces, si descansas 8 horas, duerme, te acuestas a las, no sé, me invento, 9 de la noche o 10 de la noche, despiertas 8 de la mañana, o te duermes a las 8 y despiertas a las 6 de la mañana. Tranquilito, y te tomas la frecuencia, posiblemente esa frecuencia sea mucho más baja. Esa en relación a una frecuencia cardíaca de reposo en el día. Entonces tiene que ver mucho. Antes de que me olvide, busquen a Ayrton Senna. Verás, yo duermo como a las 2 de la mañana, 1 de la mañana, 3 de la mañana. Mi vida es diferente. Busquen en 1993, ¿qué edad tenía Ayrton Senna? O la fecha de nacimiento de Ayrton Senna y calculen la edad en 1993. ...21 de marzo de 1960, dice. De 60 al 93, ¿qué edad tenía? 33 años. 33, la edad de Cristo, perfecto, ya tenemos, guarde ese dato. Calcule la frecuencia cardíaca máxima de la Ayrton a los 33. ...187 profe. 187 con la de 220. ¿Y con la otra? Calcule porque ya les voy a decir por qué. Porque anoche estaba viendo la Fórmula 1 del 93. Gran Premio de Interlagos, Brasil. 183,29, profe.
Guarde ese dato, 183.29. Ahora guarde el dato. Él tenía ayer en la vuelta, no me acuerdo, faltando 20 para el final, tenía 188 latidos por minuto. Guarde el dato de Ayrton Senna, de anoche que estaba viendo la Fórmula 1 que están dando los de hace años. La máxima de él es 183, ¿correcto? Sí. ¿Cuál era el dato de la competencia, profe? El Gran Premio de Fórmula 1 de 1993 en Interlagos. Iba primero Ayrton Senna y segundo Nigel Mansell, que corría su Gran Premio número 4. Pero me llamó la atención porque dieron la frecuencia cardíaca, en una vuelta le tenían marcado la frecuencia cardíaca y tenía 188. Entonces dije yo, eso estoy dando. Entonces vamos a darle a mis guaguas lo que estamos dando, lo que estamos estudiando. Es decir, él en una vuelta en la que le tomaron la frecuencia cardíaca, que fue ese momento, tenía supramaximal. Y ya vamos a calcular, porque tenemos datos de otros deportistas también, supramaximales. Entonces me pareció un dato interesante. Yo decía qué edad tendría a ese año del 93. Y lo tomé en cuenta y ahorita me acordé. Muy bien. Vamos a hacer 2 cálculos antes de irnos. Calcule la diferencia en latidos entre una niña de 10 años con frecuencia cardíaca con la fórmula antigua y un niño de 10 años con la fórmula moderna. Calcule los latidos extras y el tiempo. Una preguntita. En la tarea que estaba en la plataforma donde dice que calcular la frecuencia máxima en varones del paralelo de nosotros, ¿también hacemos solo de los varones o también? Puede hacer de su grupo, puede hacer de los varones de todo el curso, puede hacer de los 10 que tienen que hacer su trabajo, pero tiene que calcular. O sea, esto que estamos haciendo ya es para interiorizar el conocimiento. ¿Correcto? Sí. Ayer me mandó un alumno a mi WhatsApp una foto, dice, ¿le parece bien esto? Una foto con 70 datos que me pareció extraordinario, a todo color, con cuadraditos y todo. Pero aquí lo que buscamos es interiorizar el conocimiento. Entonces puede hacer si gusta de los 10, si gusta de todos, pero lo que sí le puedo decir es que usted debe tener los datos, porque seguimos tomando los datos y le digo, a ver, Elenita, su examen tiene que hacer con los datos, busque la frecuencia cardíaca de entrenamiento al 70% de Alexandra Calva. Y usted me dice, pero no tengo los datos, pero su obligación como asistente de este curso del 4AFQ1 es tener los datos de todos sus compañeros. ¿Ya? El trabajo puede ser diferente, pero los datos tienen que tener de todos, porque con eso usted se va a basar, porque estamos haciendo datos reales. Porque hacer esa tarea a la frecuencia máxima toca hacer con toda la fórmula científica también. 220 con la fórmula científica. 220 y fórmula científica. Ahorita estamos viendo una cosa y tiene un porqué, el cálculo de una niña con fórmula antigua y el cálculo de un niño con fórmula actual. ¿Hecho? Darío, ¿cuánto salió? 4 segundos. Perdóneme. 21 minutos 54 segundos. 21 minutos 54 segundos. Muy bien. 21 minutos 54 segundos, dice Darío. ¿Qué dicen el resto de los compañeros? Dani Nasimba, ¿cuánto da? Sí, profe, la diferencia de latidos es 1314 y el tiempo sí da 21.54. No da 21, no es 21.54, es No, ya diciéndole después por el punto 60, profe. O sea, sale 21 minutos 54 segundos. Esa es la respuesta, esas son las palabras correctas. Muy bien. Arelis, Carlitos Quispe. Mateo Guingla.
Porque, profe, al entonces, principio, antes o sea, de al principio, antes de sacar los 54 segundos, la respuesta da 21.9. Entonces, el punto Exacto, 9 muy bien. por 60. Ya, verás, ese 21.9, una compañera tuya muy inteligente anoche dijo, entonces sería 21.1. O sea, sería 21 minutos, un segundo. Y le dije, no, no es así, porque el punto 9 es de minuto. Por lo tanto, hay que multiplicar el 0, ese 0,9 por 60, correcto. Esa es la aclaración que hay que hacer. Sale 24,09. Pero la pregunta que hacemos es en tiempo. Si tú le dices a nuestros profesores, los que hacen tiempo y marca, que esta niña trabajó 24.9, no te dirigen la palabra en el resto de que te queda hasta que te gradúes. ¿Correcto? Claro, pues, o sea, las cosas tienen valores. Muy bien. ¿Cuánto era, profe, el tiempo extra? Dani, ¿cuánto da? ¿Cuánto tiempo era? 21 minutos 54 segundos. Ya. ¿Cuánto te salió? Este no tiene, viste, es para copiar, por eso pregunta, es inteligente. 23,1. ¿Viste? No. No me salió, no sé por qué. ¿Viste? Pero eso, a ver. 226 menos 10. Da 216. ¿Estamos correctos hasta ahí? Eso multiplica por 90. ¿Cuánto da? 19.440. Perfecto. Dani, para ti estamos haciendo este momento. Ya. Ahora, haciendo el 208.7 menos 0.73 por 10, ¿cuánto da? 201.4. 201.4. Multiplica 201.4 por 90. Espérate, déjala hacer. 18.126. ¿Cuánto da, Dani? 18.126. ¿Está bien, Paul? Sí. Ya, ahora resta esos 19 menos de esos 18. Ya, espérame, profe. Muy bien, muy bien. Estamos para aprender. No teman equivocarse, ni tampoco crean que son lentos. Cada uno tiene su tipo de inteligencia, no hay problema. Unos son matemáticamente rápidos. Darío, por ejemplo, ya está durmiéndome. Hace media hora contestó, tiene derecho. Profe, entonces esa misma frecuencia cardíaca de los anteriores deportistas de élite toca subir ahí en ese deber que le dije. Sí, también, sí señor, porque son élites nuestros, son ecuatorianos. ¿Qué fue, Dani? ¿Cuánto sale la diferencia? Eso se restaba por cuánto, por el resultado que me salió, ¿verdad? Los 19.000 no sé cuánto menos los 18.000 y no sé cuánto. ¿Cuánto da? 1.314. Ya. 1.314 divide para 60, que es la unidad de tiempo. Te da 21,9. Sí, 21,9. Ya. Entonces, los 21 son minutos. Ya. Ya. Ahora multiplica 0,9, que es el restante, porque tenemos que sacar en tiempo. 0,9 por 60, ¿cuánto da? 540. No puede ser, 54 de dar. 54. 0,9 dijo, no es 0,9. 0,9, perdón, yo me decía, también. 0.9 por 60 da 54, esos son segundos. Ahí 54. Ahí te salen 21 minutos 54 segundos. Sí, profe, ya me salió ya. Perfecto. Ale, Calma, ¿sí estamos bien? Profe, yo tengo una pregunta. En la fórmula general... Espérate, Fercho. Ale. Sí, profe, me salió igual. Muy bien. Fercho, pregunte. En la fórmula general en mujeres me sale a mí 200,6, pero a ella le sale 201 punto algo. Es que lo que pasa es que le salió 201.4 porque era un varón. No. Pero dijo primero de una niña. Sí. El de las mujeres nos pidió con la fórmula antigua. Entonces estamos comparando, claro. Bien, buena. Pero bien en la observación. Hicimos una niña con fórmula antigua y un hombre con fórmula nueva. Entonces, ahora calculen con fórmulas nuevas, la niña de 10 y el niño de 10, ¿cuánto da de diferencia? En latidos. En latidos extras.
Ahí sí debe ser 23,1. 23 minutos. No, Un segundo. 23 minutos, 6 segundos. No, se perdieron. Una la niña de 10 años ¿puede repetir la pregunta? De 10 años, ¿cuánto da de diferencia? Carlitos. 1386. No. ¿Puede repetir la pregunta? Dígame, Darío. 1338. Activa tu micrófono, Darío, que la apagaste. ¿Puede repetir la pregunta? Es que no le entendí bien. Ya. ¿Cuántos latidos de diferencia o latidos extras o tiempo de diferencia hay entre una niña de 10 años y un niño de 10 años con la fórmula científica? La niña, 1386. Y el niño. Diferencia de latidos. No puede ser. Ya te perdiste. 138.6, profe. 138.6. Bien, esa es la diferencia. 138.6. Si dividimos el 138 segundos, ¿no es cierto? 138 latidos, ¿correcto? Eso dividido para 60 nos da 2 minutitos de diferencia más o menos. ¿Correcto? 2,31. ¿Cuánto? 2,31. Muy bien. 2,31 o 2 minutos, ¿cuántos segundos? 2 minutos, 31 segundos, creo que. Carlitos Giovanni, ¿dice otra cosa o qué? Estoy resolviendo que ya me salió mal una parte. Muy bien, pero estamos para corregir, no se preocupen. Profe, en la de mujeres de 10 años, ¿no se restan la de la fórmula de 226 y la fórmula científica y sale 1386? Ese no son latidos extras. No, la pregunta estaba clarita. ¿Cuál es la diferencia de latidos extras entre un niño de 10 años y una niña de 10 años con las fórmulas científicas? Esa es la pregunta. Entonces no entra ningún 220, ningún 226. Entra los 208.3, 208.7, 077, 073, dependiendo. ¿Ya? Freddy, ¿cuánto salió? Freddy Salguero. Sí, profe. Bueno, me perdí un poquito porque yo le saqué, ¿verdad? De ahí estábamos haciéndole con el tema del trabajo. No le hice con las fórmulas que aprendimos ahora. 15,34 me saldría con la niña de 10. 15,4, perdón. No, porque son 2 minutos y piquillo nada más la diferencia. ¿Cuál es la frecuencia cardíaca máxima de una niña de 10 años con la fórmula científica? 200.6. 200.6. Y del varón es 201.4, ¿correcto? Ajá, sí. Sí. Entonces, ¿cuál es la diferencia ahí en latidos? ¿Cuánta es la diferencia entre las dos de ese ratito de máxima? Un latido. 0.8. 0.8. O sea, no llega ni a un latido de diferencia. Por lo tanto, si hacemos las cosas científicamente, ¿por qué va este ejercicio? Si hacemos las cosas científicamente, con fórmulas científicas, ustedes llegan a determinar que pueden trabajar hombres y mujeres de 10 años sin ningún problema, juntos. ¿Estamos claros? Si hacemos científicamente, pueden trabajar hombres y mujeres juntos. No hay problema. Pero si hacemos de forma inadecuada y calculamos 220, 226 o eso, vamos a hacerle trabajar más a uno o a otro, no en trabajo en específico, sino en latidos cardíacos. Entonces, esta clase de hoy era para demostrar que los niños de esa edad y porque posiblemente los de 15 pueden trabajar exactamente en la misma hora, en el mismo grupo y el mismo trabajo porque la diferencia no es tan significativa. Perfecto. ¿Hecho, Dani? ¿Estamos claros? Sí, profe. De hecho, mi gente, a ver, chicos, verán el día viernes, si Dios quiere, estamos vivos y no salgas de casa. Vamos a adelantarnos a la de la semana que viene porque ya como hemos hecho 2 semanas de algo bastante parecido, lo tenemos claro. Entonces vamos a ver frecuencia cardíaca de entrenamiento. Y esta frecuencia cardíaca de entrenamiento ya tiene que ver con otros valores que les vamos a ir agregando, pero
tiene que ver con la frecuencia máxima, con la basal, y le vamos a aumentar el porcentual de trabajo. ¿Estamos claros? Nos vamos a adelantar un poquito, pues si no, no va a tener tiempo para el examen, porque es una materia. ¿Ya le agarraron el gusto o le siguen odiando a fisiología? Está bien. Está muy bueno, profe. Está bueno, ya, muy bien. Entonces, nos vemos el viernes, ¿de acuerdo, chicos?